Ahora lo que vamos a ver es definir un objeto, comprender en qué consiste y cuál es su utilidad. Bueno, ya hemos visto que existen varios tipos de datos, como por ejemplo el tipo de dato numérico, que podremos representarlo por ejemplo para definir una edad, el tipo de dato de string, que podemos utilizarlo para, por ejemplo, definir un nombre de una persona, ¿no? Por ejemplo, Raúl. Entonces, si nosotros imprimimos el nombre, la edad y el nombre, pues vamos a ver que se imprime, ¿no? 56, Raúl. Y bueno, supongamos que la lógica de negocio de nuestro proyecto tiene a lo mejor otras personas, ¿no? Otra, vamos a ponerle edad 2, 20 años y el nombre de otra persona. Por ejemplo, Eric. Y bueno, vamos a ponerle que es el nombre 2. Vamos a imprimirlo aquí abajo, edad 2, nombre 2. Y bueno, aquí estamos viendo que nos aparece 56 Raúl, 20 Eric. Sin embargo, aunque aquí en la consola pues estamos viendo que Raúl tiene 56 años y Eric 20, pues en nuestra lógica en realidad no estamos agrupando esos datos. Simplemente estamos definiendo variables con tipos de datos sencillos. Es decir, un número, un string y otro string. Y lo estamos imprimiendo nada más conforme nosotros sabemos, ¿no? Que quién tiene qué edad. Esto es lo que viene a solucionar los objetos. Los objetos no son más que una colección de datos. Es decir, nosotros con los objetos vamos a poder agrupar no solamente estos datos, sino todavía más, para poder definir personas. Por ejemplo, una persona, pues ya vimos que tiene un nombre, tiene edad, pero puede tener otros datos, como por ejemplo su género, incluso puede tener colecciones de datos, es decir, arreglos. O sea, una lista de algo, ¿no? Por ejemplo, Raúl puede tener, no sé, a lo mejor hijos. Y tiene dos hijos, cada uno con su propio nombre. Entonces, los objetos son estructuras de datos más complejas, que es que los que ya hemos visto, los que ya sabemos que JavaScript tiene. Voy a comenzar a definir un objeto. Le voy a poner, para seguir con este ejemplo, le voy a definir un objeto que se llame persona. Para definir un objeto se necesitan utilizar llaves. Dentro de las llaves vamos a comenzar a definir las propiedades que tiene este objeto. Las propiedades son las características que va a tener el objeto. Por ejemplo, una persona pues tiene nombre, tiene edad, esas son las propiedades. Tiene género. Sin embargo, bueno, eh, bueno, por ejemplo, también podemos seguir definiendo otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, carro, otros objetos, perdón. El carro pues tiene modelo, tiene color, por ejemplo, también, y demás atributos. Entonces, bueno, ya sabemos que un objeto se define con llaves y los atributos van dentro de esas llaves, y para definir cada uno de los atributos pues ya podemos comenzar a poner los datos enseguida de ese atributo, ¿no? Por ejemplo, aquí definimos que es Eric. Cada atributo se separa por una coma. Entonces, este es un atributo en donde la llave es el nombre y el valor es Eric. En este caso, edad va a ser, por ejemplo, 20 años. Y género le vamos a poner masculino. También pueden haber otros tipos de datos. Por ejemplo, los arreglos. Vamos a ponerle que tiene hijos, ¿no? Hijos. Le vamos a poner con estos corchetes. Estamos definiendo que es un arreglo. Entonces, hijos tiene dos, ¿no? Vamos a ponerle Kevin y Alonso.
Bueno, vemos que estamos respetando la sintaxis que se necesita para definir un objeto. Igual aquí, bueno, nos sigue marcando aquí un error porque dice que espera una coma. Esto es porque no hemos definido correctamente este atributo. Por ejemplo, el carro modelo. Voy a poner, por ejemplo, este modelo y vamos a poner un color que sea color azul. Y tenemos que separar cada uno de los atributos con una coma. Entonces, para repasar esta parte de los objetos, se definen con llaves. Cada uno de los atributos se separa con una coma. Los atributos son características que va a tener este objeto en específico. Y del lado izquierdo se encuentra la llave del atributo, del lado derecho su valor. Vamos a imprimir en consola estos valores, por ejemplo, primero el de la persona, para ver cómo se visualiza. Y vemos que aparecen los corchetes, la llave en color gris y su valor, en este caso como es un string, aparece en color rojo. Como es un número, aparece en color azul. Y bueno, en este caso los hijos aparece como un tipo de dato arreglo, porque es una colección de datos. También un objeto puede estar compuesto de otro objeto. Por ejemplo, supongamos que una persona en esta lógica de este código que estamos haciendo, pues tiene carros, ¿no? Entonces vamos a ponerle carros. Vamos a ponerle un carro para no confundir, el cual va a ser de tipo objeto. Y dentro de las llaves, podemos comenzar a definir qué propiedades tiene un carro. Vamos a copiar igual las de abajo. Por ejemplo, va a tener un modelo. Vamos a poner el mismo de aquí abajo, el cual va a ser un string. Y va a haber otro tipo de dato que es el de color. En este caso vamos a ponerlo rojo. Entonces guardamos y vemos que del lado izquierdo de los dos puntos tenemos la llave. Del lado derecho el valor, que es un objeto. Y como es un objeto, pues del lado izquierdo se coloca también la llave, del lado derecho el valor, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Un string, un booleano, un entero, incluso un decimal, un arreglo, otro objeto. Podríamos tener objeto de objetos de objetos de objetos, ¿no? Esto es muy muy común ya en la práctica, porque a veces nosotros desde el backend, desde la parte de la lógica del servidor, pues vamos a recibir datos ya muy muy complejos. Por ejemplo, las personas, no sé, me imagino en una plataforma de cursos, van a tener cursos y a lo mejor los cursos van a tener módulos, los módulos temas, los temas subtemas, y así es como se va haciendo una cadena muy grande de objetos y subobjetos, obviamente. Entonces, vamos a ver cómo se visualiza esta parte donde aparece el carro. Y bueno, aquí nos aparecen 3 puntitos ya en la consola. Y esto es porque pues es un objeto, ¿no? Nada más que los 3 puntitos lo que hacen es simplificar, ya que no muestran toda la información. Yo, para poderla visualizar toda, pues le aprieto esta flechita que está a la izquierda y vemos que me aparecen estos datos. Este último no hay que hacerle caso, este es algo que JavaScript añade a los objetos. Ya después definiremos su funcionalidad, pero por lo general no se utiliza, ¿no? Vemos aquí que más bien aparecen todas las definiciones de los atributos que nosotros hemos definido. Por ejemplo, ¿qué carro tiene? Si yo puedo desplegar esta información para poder ver que Eric tiene un carro color rojo, modelo XYZ 2000, tiene edad 20 años, género masculino, hijos tiene 2, representado por un arreglo. Y así es como podemos nosotros apreciar toda la información. Como podemos ver, hemos agrupado la información de una sola persona en una estructura más compleja llamada objeto. De hecho, vamos a ver qué tipo de dato nos imprime esta variable, ¿no? La variable persona.
para corroborar que efectivamente nos almacena un objeto. Voy a regresar la impresión y, por ejemplo, hay veces también que vamos a querer acceder a lo mejor a un solo valor de todo nuestro objeto. Imaginemos que queremos acceder al modelo. Nada más es lo único que queremos imprimir en pantalla, ¿no? El modelo, es lo que nos solicitaron. Para eso tenemos que utilizar el punto para ir accediendo entre los diferentes atributos que tiene este objeto. Por ejemplo, la persona tiene género. Entonces, el género ya en sí mismo es una cadena, es decir, es un string, es un texto. Vamos a guardar y voy a actualizar y ya nos imprime este string, esta literal. Ahora vamos a ver cómo podemos acceder, por ejemplo, al color del carro. Tenemos que utilizar la misma lógica. Entramos al objeto carro y el carro, al ser justamente un objeto, pues podemos acceder a sus propiedades con el punto también. En este caso, por ejemplo, al color. Voy a guardarlo y ya se me imprime el color rojo. Ahora vamos a ver qué pasa si accedo a una propiedad que no existe. Por ejemplo, el del carro no tiene, por ejemplo, puertas. No tiene la propiedad de cuántas puertas tiene. Entonces, si yo le imprimo persona de la persona, dame su carro, dame sus puertas, pues aquí me aparece el tipo de dato indefinido. Esto es porque no tiene ese atributo este objeto. Nuevamente, entonces para repasar, un objeto es simplemente una colección de datos, ya que gracias a los objetos nosotros podemos agrupar la información de forma más sencilla para poder identificar esos atributos que en conjunto forman algo, es decir, forman un objeto. Ese algo puede ser una persona, un carro, por ejemplo en la plataforma de cursos, un curso, puede ser un módulo. Y bueno, todo esto son datos que nosotros vamos a ir definiendo acorde a los requerimientos del cliente, ya que el cliente pues puede decir, bueno, yo quiero que mi curso tenga temas. Uno podría pensar que los temas pues son simplemente cadenas de texto. Por ejemplo, tema 1 o no sé, el tema de álgebra lineal, el tema de cálculo diferencial. Pero si el cliente nos dice que los temas, además de su nombre, pues tienen algún color que los identifica, cada tema tiene un color en específico, pues ya empezamos a ver que ya necesitamos una estructura de datos más compleja, ya no solamente es una cadena de texto, sino que necesitamos ya agrupar que para el tema cálculo diferencial pues tiene el color rojo, y es ahí cuando nosotros ya comenzamos, por ejemplo, a definir un objeto llamado tema que tiene de nombre cálculo diferencial y tiene color rojo. Esto es lo que nos ayudan los objetos. Pero un objeto, así como en la vida real, pues puede ser que no solamente tenga datos, también pueda hacer ciertas acciones. Para ello, nosotros tenemos que definir funciones. Dentro del concepto de objetos, nosotros en lugar de funciones le vamos a llamar métodos, pero podemos también verlo como una función. Una función es una parte del código que hace algo en específico, hace cierta lógica. Esta parte del código que nosotros hemos visto, pues no hace algo, más bien almacena datos. Pero si nosotros queremos que esta persona tenga ciertas acciones, que pueda realizar algo en la misma plataforma, podemos comenzar a definir los métodos o las funciones o el qué va a hacer en esta plataforma. Por ejemplo, a lo mejor queremos que la persona salude. Voy a definir esa función. La función se va a llamar saludar, que como sabemos en un objeto, del lado izquierdo definimos la llave y del lado derecho el valor. En este caso el valor pues es una función.
una función se declara con la palabra reservada function, colocamos paréntesis y llaves. Entonces ya tenemos la función saludar. Para esta persona voy a ejecutar esa función para que la persona salude. Voy a guardarlo. Como definimos que esto es una función y la función se llama saludar, así es como la vamos a poder ejecutar, colocando su nombre o la firma que nosotros colocamos y los paréntesis para que obviamente se ejecute. Entonces voy a guardar y vamos a ver qué sucede. Y vemos que no pasó nada. Esto es porque no hemos definido qué va a ser esta función o esta acción, la acción de saludar. Entonces por ahora solamente vamos a imprimir un console log, es decir, en consola nada más vamos a mostrar una cadena de texto que diga hola, soy Eric. Vamos a guardar y ya vemos que ya nos aparece ese texto, hola, soy Eric. Voy a quitar este otro console log porque esta función no retorna nada. Esta función, como podemos ver aquí en la definición que colocamos, no tiene ningún valor de retorno. Entonces por eso me aparece undefined de abajo. Así que voy a quitar ese console log, solamente voy a dejar la ejecución de esta función o de este método y vamos a guardar para que se me quite el undefined y ya me aparece hola, soy Eric. Entonces vemos que los objetos, además de valores o datos, podemos realizar acciones como aquí. Pero supongamos que no solamente hay una persona en nuestro proyecto. Está, por ejemplo, la persona 2. Persona 2. Esa persona se llama Germán, por ejemplo. Voy a guardarlo y voy a hacer que la persona 2 también salude. Entonces va a saludar la primera persona y la segunda persona. Y como podemos ver en ambos nos apareció hola, soy Eric. Lo que podríamos pensar es aquí cambiarlo a Germán, ¿no? Entonces guardamos y ya nos aparece hola, soy Eric, hola, soy Germán. Pero, ¿qué pasa si nos llegamos a equivocar aquí al haberlo cambiado, ¿no? Estaba anteriormente en Eric y yo le pongo Geram. Entonces me va a ocurrir un error. La idea es que tengamos la menor cantidad de errores. Entonces lo que queremos es que el nombre aparezca acorde al nombre ya definido aquí. Porque puede ser también, por ejemplo, que lo haya colocado bien, ¿no? Germán. Y me aparece escrito correctamente. Pero, ¿qué tal si después me dicen que no se llama así, ¿no? Germán se llama Rogelio. Y podría ser que se me olvide cambiar esta parte de la lógica de saludar. Y vemos que vuelve a decir Germán, aunque en realidad es Rogelio. Entonces lo que tenemos que hacer es que este dato sea dinámico acorde al nombre. Para eso tenemos que utilizar también la palabra reservada dis, la cual está disponible dentro de un objeto. Voy a ponerla aquí como comentario nada más. La palabra reservada se llama así, dis. Y como comentaba, debe de estar colocada dentro de un objeto, es decir, adentro de estas llaves. En este caso nosotros queremos colocarla en esta función. Así que voy a utilizarla ahí. Y con la palabra reservada dis, estamos haciendo, aquí es con un más, para poder concatenar un string con otro string, porque queremos concatenar el hola soy con el nombre del objeto, ¿no? Entonces, bueno, esta palabra reservada dis lo que hace es en español dis es es decir, de este objeto quiero obtener su nombre. Voy a guardar y voy a hacer lo mismo también en esta parte. Voy a copiar y pegar y lo que le estamos diciendo es que al definir la función saludar me va a decir hola soy y el nombre que tenga actualmente el objeto.
Vamos a ver y ya vemos que ya se actualizó correctamente el segundo texto que colocamos. Hola, soy Rogelio. Entonces aquí, en este objeto, si llega a cambiar un dato, por ejemplo, ya me equivoqué y no era Rogelio, se llamaba Hugo. Entonces guardo y automáticamente la función saludar va a hacer ese cambio, ya que estamos haciendo referencia a este dato. Podemos verlo como si fuera una variable, a esta variable del nombre persona, aunque en realidad pues es un atributo, porque así se define, un objeto tiene atributos. Entonces voy a actualizar y ya vemos que aquí ese dato está acorde a al nombre de la persona. Esta vendría a ser entonces la definición eh, básica de qué son los objetos y cómo podemos implementarlo en nuestro proyecto.